Es un gusto de nuevo estar aquí compartiendo con ustedes y sobre todo este tema que es bien importante porque a lo largo de nuestra vida vamos a ir construyéndolos. Vamos a platicar durante esta primera hora sobre cómo hacer esos pasos. Vamos a hacerlo muy práctico y sin más, bueno, pues voy a iniciar comentándoles que somos una generación que vivimos una situación muy complicada, porque para nuestros padres era muy natural pensar que en el retiro iban a contar con el apoyo de hijos o con el producto de una pensión fruto del trabajo de más de 40 años como empleados o colaboradores de una empresa. Sin embargo, este esquema ha cambiado en nuestra generación. Si bien habemos algunos que vamos a alcanzar la colita de la jubilación mediante un esquema de pensiones 100% del Seguro Social, habemos otros que tendremos que tomar pasos adicionales para pensar en cuál es la mejor estrategia que vamos a seguir para nuestro retiro. Entonces, fíjense bien. Además, ¿quién de nosotros no vive en este día a día, en la paradoja de tener que envejecer en un mundo que nos obliga a no envejecer? Estamos bombardeados por la publicidad de hay que vernos jóvenes, los 40 son los nuevos 30 y los 50 son los nuevos 25. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que en este afán por incrementar nuestra vida productiva, por vivir nuestros mejores años durante el número máximo de tiempo posible, pues dejamos de ver el futuro, ese futuro donde no necesariamente signifique que vamos a dejar de trabajar o vamos a dejar de tener una actividad diaria remunerada, sino un futuro donde quizá no vamos a contar o no contemos ya con la capacidad física de aguantar las jornadas de trabajo a las que nos estamos sometiendo hoy en día con el estrés de la vida cotidiana, o simplemente que queramos dedicarnos a otras cosas, o sea, disminuir el ritmo porque ya no vamos a tener la obligación de los hijos, ya no vamos a tener esa presión laboral y entonces deseamos que vamos a querer pensar en cómo quiero vivir esos diferentes años. Entonces, en esta multiplicidad de roles en el que nos hemos enfrentado, en el que entramos de decir, bueno, yo quiero ser como mujer, por ejemplo, yo quiero ser mamá, pero también quiero ser profesionista, pero también quiero ser emprendedora, pero también quiero tener amigos. ¿Y cómo vamos a conjuntar, cómo vamos a planear todo eso hacia adelante? Un factor más es que somos una generación que gracias a los avances de la medicina nuestra esperanza de vida se va a alargar más. Déjenme les platico una cosa. Cuando originalmente en la Ley Federal del Trabajo en nuestro país se planteó que la edad del retiro era los 65 años, es que esa era la esperanza de vida. Por ahí de 1934 se esperaba que los mexicanos viviéramos 65 años. Hoy en día nuestra esperanza de vida había aumentado hasta los 78 años para las mujeres. Desafortunadamente por el COVID hemos regresado y la esperanza de vida de los mexicanos está rondando alrededor de los 76 años. Sin embargo, se espera que con los avances de la medicina y todas estas herramientas que tenemos de la previsión para el cuidado de la salud, podamos llegar a vivir hasta los 80, 90 y 100 años, si es posible. ¿Qué significa esto? Bueno, sí, que vamos a vivir más, pero también que tenemos que planear más, que tenemos que cuidar más lo que vamos a hacer hacia el futuro. Y adicionalmente, para quienes somos mujeres, tenemos un factor que es muy importante a considerar. Las mujeres tenemos lagunas en la vida laboral. ¿Por qué? Porque tenemos hijos, de entrada nos tomamos un tiempo de incapacidad. Nos tomamos incapacidades que también pueden resultar en periodos donde decidimos bajar el ritmo laboral para cuidar hijos pequeños o, o pararlos del todo por algunos años. Entonces son años en los que dejamos de percibir ingresos y cuando las mujeres dejamos de percibir ingresos quiere decir que tampoco estamos en la capacidad para ahorrar para nuestro futuro. Otra cosa que nos sucede mucho es que las labores de cuidado son mucho más enfatizadas, o sea, tenemos mayor carga en cuanto a las labores de cuidado, no solamente de hijos, sino padres. Eso que hace que también nuestros periodos laborales sean reducidos y con ello, a menos trabajo, menor ingreso.
quiere decir, y esto quiero ser muy enfática sin que sea necesariamente el caso exclusivo de las mujeres, pero sí que para las mujeres es más difícil hacer este tipo de previsión para el retiro por el tipo de, o la longitud de nuestra vida laboral, este periodo en el que vamos a recibir ingresos. Por eso es doblemente importante que nos pongamos las pilas y que empecemos a planear desde hoy cómo queremos vivir nuestros años cuando ya queramos dedicarnos a otra cosa que no sea lo que hacemos actualmente. Muy importante. A ver, cuando pensamos en el retiro, a todos nos da como que esta situación de, es que yo no me quiero imaginar viejito. O sea, de hecho, yo no sé ustedes, pero yo me paro todos los días y lo primero que hago cuando me veo en el espejo empiezo a hacer me empiezo a estirar un poquito y a ver cómo le hago para que no se vea la arruga, porque no nos gusta y es muy natural. Entonces, pensar en esa edad donde realmente las arrugas van a ser visibles, nos preocupa mucho, nos agobia y queremos decir, bueno, ¿cómo planeo hoy para allá? Y en realidad el mensaje que les quiero dejar es que el retiro se planea en reversa. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la situación ideal a la que me veo en esa edad de retiro, voy a empezar a establecer una serie de pasos, todos esos pasos que voy a ir haciendo en sentido contrario para llegar a esa meta. Primera visualización es cómo me quiero ver y a qué edad quiero definirlo, porque para algunas personas está muy bien la jubilación a los 60 años, pero porque digo a los 65 años, pero ¿por qué no pensar en jubilaciones a los 60 o pensar en, yo realmente quisiera empezar a pensar en la jubilación hasta los 75, 80, y es muy válido. Y aquí es importante también aclarar que todos somos diferentes. No hay una receta mágica, no hay una receta de esto que venga. El paquete de retiro que lo haya comprado mi prima, mi amigo, mi cuñado, mi compañero del trabajo y vaya a ser el ideal para mí. Tenemos que pensar en que los paquetes de retiro deben de ser individualizados. Cada uno de nosotros va a tener un plan diferente. Si ustedes tienen acceso a su cuaderno de trabajo, y la primera pregunta que nos debemos hacer, no es necesario que lo llenemos de una vez, es más, quizá este trabajo sea algo que queramos hacer con más tiempo, con calma, que vayamos a cuidar o se vale tachar también, se vale empezar a hacer una versión y después regresar y retrabajar. De hecho, esto es una de las cosas que es muy bonita sobre la estrategia, porque es una estrategia tan a largo plazo que va a necesitar como el GPS ir haciendo redefiniciones a lo largo del camino. ¿Cuál es la edad a la que me gustaría retirar? Entonces, como les comentaba, la edad legal aquí en nuestro país es de los 65 años, pero cada quien ahí le pone la que quiera. Pero lo que sí es muy importante es establecer el periodo de tiempo que nos falta. ¿Cuántos años faltan para llegar a esa meta de retiro? ¿Cuántos, si tengo hoy 40 y me quiero retirar a los 65, cuántos años faltan? 25, que es la resta de 65 menos 40. Si estoy en mis 35 años, quiere decir que me van a faltar 30. Y así cada uno de nosotros va a poder establecer esos años. Y estos años van a ser bien importantes, van a ver por qué. Ahora, ¿cómo quieres que sea un día típico una vez que decides retirarte? ¿En dónde te gustaría vivir? ¿A qué quisieras dedicar tu tiempo? Y esta parte es importante porque con base en lo que contestemos en esta pregunta vamos a definir cuánto dinero vamos a necesitar en el retiro. Estas se las dejo de tarea para que con muchísima calma después establezcan cómo va a ser un día típico cuando lleguen a la edad del retiro. Pero sí, es importante que una vez que tengan ese sueño, yo Ale, me he escuchado en varias ocasiones hablar de esto, yo me veo en el retiro en la playa tomando martinis con mi esposo. Y eso, bueno, tiene que haber presupuesto para vivir en un lugar cerca de la playa, tiene que haber presupuesto para poder salir todos los días cómodamente a pasar a ver los atardeceres. Y eso pues requiere cierta cantidad de dinero que vamos a utilizar o que vamos a requerir mensualmente. Y es nuestra siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero mensual necesitarías para vivir cómodamente de acuerdo a tu plan de retiro? Si ustedes hoy no tienen muy claro cuánto es el dinero o cómo van a vivir ese sueño ideal porque quieren rebotarlo con pareja o quieren sentarse con una taza de café y decir, a ver, esta sí me va a mi yo del futuro, piensen o dejen, ahorita señalen que la cantidad que reciben hoy mensualmente como ingreso sea eso con lo que quisieran vivir en el futuro. Ustedes decidieron que querían vivir con
una cantidad de 50,000 pesos o 40,000 pesos durante los años que vayan a establecer en el retiro. Entonces, si yo decido retirarme a los 65 años, puedo estimar que mi esperanza de vida por genética o porque es lo que quiero, o en el mejor escenario, quisiera llegar a los 100 años. De 65 años que me voy a retirar a los 100 años, quiere decir que voy a necesitar ahorrar para vivir 35 años adicionales. Entonces, oye, no, a mí se me hace que 100 años es demasiado, yo nada más quiero prepararme para vivir hasta los 80 años. Entonces, para los 80 años quisiera ahorrar la cantidad suficiente para 15 años. No es determinante. Como les comentaba, esta estrategia la vamos a poder ir redireccionando a lo largo o conforme nos vayamos acercando a la edad de retiro, pero esto es como un buen termómetro para decir como de a cuánto. ¿Cuál es el tamaño del esfuerzo que tendría que estar yo haciendo el día de hoy para poder fondear ese sueño del retiro? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que una vez que yo cumpla 65 años, quiero planear para los siguientes 25. Voy a ponerme aquí. Quiere decir que a los 25 años con un salario, con un ingreso, como ya no voy a pagar escuelas, como ya voy a ser dueña de mi casa, entonces estimo que para no hacer un gran esfuerzo, con 40,000 pesos mensuales, la voy a librar, voy a estar tranquila. Si ustedes ven esta tabla, quiere decir que tendríamos que llegar a los 65 años con un ahorro de 4 millones de pesos. Cuando hagan ustedes su propio ejercicio, pueden ir jugando y cruzando las cantidades. Para efecto práctico de nuestra presentación, yo me voy a quedar en un estimado de sobrevivencia de 25 años con un ingreso mensual de 40,000. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, me voy a regresar a mi cuadernillo y me voy a ir al paso 2. Entonces, aquí ustedes este es el momento en donde se hace la firma, el pacto con ustedes mismos. Esto es un compromiso, pero es un compromiso con uno mismo. Y los compromisos que vamos a decidir, respetar, cambiar, renegociar en el futuro, pero es importante que partamos de esa base. Una vez que ustedes eligieron la cantidad o ya llegaron al paso 2, vamos a decir cuál es el camino que voy a seguir para llegar a mi meta. Les quiero compartir algo. Hace un par de años mi hija empezó a hacer del deporte de la arquería, tiro con arco. Hasta ese momento, cuando ella me dijo, mamá, me quiero dedicar a la arquería o quiero probar, creo que me gusta esto de tirar flechas, yo lo único que sabía de arquería era lo que había visto en la película de los Juegos del Hambre. Entonces es donde tú sales a la jungla y para sobrevivir agarras una flecha rápidamente, disparas y das en el objetivo. Lo que he aprendido después de ver a mi hija transitar el camino del deporte es que dar en el mero centro de un tiro al blanco, como lo estamos viendo en la imagen, es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque tienes la parte del movimiento, si lo vas a hacer, si vas a practicar el deporte al aire libre, hay factores como el viento, la posición de la hora del día, porque el sol afecta la visión, la distancia, el peso de la flecha con la que estás tirando. Entonces son demasiados factores para que tú puedas meter esa flecha en el centro. Pero además, en una competencia no depende tu triunfo de una única flecha, sino de la suma del puntaje de cada una de las flechas que tiras a lo largo de la competencia. Y esto me gusta platicárselos porque creo que asimila muy bien con lo que vamos a hacer en nuestra estrategia de retiro. En realidad no es una única acción o un único camino el que nos va a poner en el centro del tiro al blanco. Vamos a tirar a lo largo de los años que nos restan para llegar a la fecha en que hemos definido como nuestra fecha de retiro, vamos a tirar diferentes flechas en múltiples ocasiones y va a haber factores que no van a ser el sol, el viento, el peso de la flecha, sino factores que se van a hacer es nuestro estilo de vida, la condición socioeconómica del país, la inflación, las tasas de interés. Entonces, todos esos factores van a ir requiriendo que ajustemos la tensión de la cuerda, la tensión, la distancia, para poder darle en el centro. Así es que
¿qué camino vamos a elegir para llegar a tu meta? Y yo les voy a decir que tenemos que elegir todos. Es la maravilla de esta estrategia de previsión es que no vamos a elegir un solo camino, vamos a caminar por múltiples senderos. ¿Para qué? Para lograr el mayor puntaje y tener éxito en nuestra competencia, que es la competencia de llegar al retiro de la mejor forma posible. ¿Cuáles son esos caminos? Bueno, el primero es el ahorro recurrente, es el empezar a hacer el hábito de ahorro desde hoy, pero también había un camino que se llama modificar nuestro patrón o nuestros hábitos de consumo. Y otro camino que es muy importante, que es el de la construcción de patrimonio, que es de cómo vamos a ir construyendo esa serie de bienes, formando nuestro portafolio de bienes en el que vamos a rescatar o vamos a montar nuestra estrategia de retiro. Y una última que dejamos de ver mucho, que padecemos como mexicanos, o culturalmente nos cuesta mucho trabajo, es el de la previsión. Cómo asegurar, cómo recurrir a los seguros como un instrumento que protege nuestro patrimonio, no como una estrategia de ahorro, porque no ahorrar en seguros, como vamos a platicar más adelante, no es la mejor estrategia, pero sí como una herramienta que nos ayuda a traspasar nuestros riesgos. Y esto tiene la ventaja enorme de que nos va a permitir ir caminando, ir dando esos pasos hacia el momento de nuestro retiro sin sobresaltos. ¿Cuál es nuestro punto de partida? O cómo diríamos, y de ahorro, ¿cómo andamos? Vamos a evaluar y me voy a regresar al paso número 3, donde vamos a hacer un examen. La primera pregunta que vamos a responder es, ¿cómo está mi situación financiera actual? Y la vamos a desglosar es, ¿cuánto dinero tengo ahorrado o tengo invertido actualmente? Y me dicen, bueno, es que yo no tengo ahorro. Bueno, hasta los 3 pesos que tenemos en la cuenta de nómina, eso cuenta como un punto de partida. Es importante no menospreciar todo aquello que podemos tener y que se pueda convertir en esa punta de lanza para ir formando el balón de recursos para nuestro retiro. Otra bien importante y que necesitamos que ustedes trabajen y sean muy concienzudos o que sean realmente metódicos en evaluar a cuánto ascienden tus deudas. Yo me dedico a esta parte de asesorar personas y empresas en cuanto a su situación financiera. Y mucho de lo que veo en mi experiencia práctica es que a veces las deudas nos dan demasiado miedo y no, es que yo los estados de cuenta de mis tarjetas ni los abro. Yo a mí no me llega el aviso de que hay que hacer el pago mínimo o el pago mensual y deposito eso, pero no tengo idea de a cuánto ascienden las deudas. Pues muy bien, chicos, déjenme comentarles que para lograr esta estrategia de previsión es fundamental que partamos de saber a cuánto ascienden nuestras deudas. Finalmente, necesitamos, para poder establecer un punto de ahorro recurrente, es saber cuánto es la meta, cuánto puede ser una meta realista de ahorro. En mi experiencia, cuando nos comprometemos en planes de ahorro, esos planes donde quiero aportar tal cantidad, muy pocas veces las cantidades, las personas las eligen con base en un estimado realista de ingresos menos egresos. Es decir, bueno, yo quisiera, o me dice mi asesor financiero, que debo de ahorrar 10,000 pesos al mes. Y digo, sí, es verdad, tengo que ahorrar 10,000 pesos al mes. Pero la verdad es que mi situación no me iba a permitir ahorrar 10,000 pesos al mes. Y lo que sucede en estos casos es que solemos abandonar el barco. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer pesado el ahorro de los 10,000 o de los 2,000 o de los 1,500 que me había comprometido. Cuando se hace pesado, eso nos desmotiva y abandonamos ese plan de ahorro. Entonces, la mejor recomendación que yo les puedo dar aquí es establecer una meta de ahorro mensual, sí, pero con una base realista sobre lo que son mis ingresos y lo que son mis ingresos. Y mi siguiente reflexión o la siguiente tarea que se van a quedar ustedes es preguntarse qué ajustes es necesario hacer en los hábitos de consumo para poder incrementar la cantidad disponible para ahorrar. Entonces, si necesito establecer más ahorros, quizá lo que suceda es que yo decida ahorrar, disminuir las idas al cine o disminuir en cierto tipo de gastos. Les vuelvo a comentar, es una parte personal.
No es que a todos nos funcione dejar de tomar café del Starbucks o de Tim Hortons todos los días. Eso es una falacia. O sea, quien les diga que la manera de ahorrar para el retiro es sacrificar lo que más te gusta, les está dando un mal consejo, porque vuelvo a lo mismo. O sea, si tengo que sacrificar algo que es realmente significativo para mí, entonces probablemente la motivación para mantener este camino en el largo plazo va a ser mucho menor. Y aquí recuerden, esto se trata de hacer una estrategia de muy largo plazo. Entonces necesitamos elegir los caminos, las cosas que sean pequeñas, pero que podamos realizar de forma constante. Hay una persona que estimo demasiado y una de sus metas o de sus frases célebres dice que sobreestimamos lo que podemos lograr en el corto plazo, pero subestimamos lo que podemos lograr en el largo plazo. Y esto lo vemos mucho cuando decimos, no, es que yo puedo pagar el crédito del coche que me gusta y está súper excedido, pero en el corto plazo sí, hago el esfuerzo y lo compro. Entonces vemos muy fácil realizar esas cosas en el corto plazo, pero las metas que requieren esfuerzo y constancia a largo tiempo, pensamos que no valen la pena. Y ahora lo que vamos a hacer cuando veamos que nuestra estrategia de retiro requiere hacer ese cambio de mindset, ese cambio de mentalidad. ¿Para qué? Para que podamos establecer esas acciones muy pequeñitas, y esas son las acciones que ustedes van a elaborar en su plan de trabajo. Estas 5, y no necesitan hacer 25 acciones. Si ustedes definen 5 cosas que a partir de hoy pueden cambiar para lograr la estrategia de retiro, con eso van a estar bien. No quiero decir que sean 5 durante los siguientes 25, esas 5 van a repetirlas durante los 25 años porque van a ir redireccionando, pero empiezan hoy con 5 y van a ver que con el tiempo podemos ir modificando la estrategia. Les dije que uno de estos caminos que necesitamos hacer para construir nuestra estrategia de retiro a largo plazo es la construcción de patrimonio, es construir esa cartera de bienes en las cuales va a ser un camino o una opción para recargar nuestra estrategia de retiro en el largo plazo. ¿Cuál es la más común? Las propiedades, es la propiedad. Hoy construimos un patrimonio que es la casa con la que vamos a criar y en la casa en la que esperamos crecer como familia. Y hacemos la casa con el jardín ideal, el número de habitaciones ideal, y después los hijos se van, los perros grandotes que necesitaban mucho ejercicio, los cambiamos por perros chiquitos porque ya no podemos seguirles el paso de correr los 20 kilómetros diarios. No sé, ustedes entenderán. La idea es que una estrategia de construcción de patrimonio puede ser mi casa. Y otro patrimonio también pueden ser autos, pueden ser inversiones en valores, puede ser ahorros líquidos, pero es importante entender la ecuación. Y en finanzas le llamamos a la ecuación contable, que siempre decimos activos es igual a pasivo más capital, que en la vida real no es otra cosa, es lo que tengo, lo pagué con deuda o lo pagué con dinero propio. Y la deuda, en este punto es cuando yo tengo que decirles que la deuda es mala cuando es una deuda de consumo. Cuando me endeudé para otras cosas que no eran construir mi patrimonio. Toda deuda que me ayuda a construir patrimonio es una deuda que puedo manejar y que es conveniente realizar, porque muy pocas personas, y ustedes van a coincidir conmigo, son capaces de comprar una casa de contado, su primer departamento de contado. Que la gran mayoría de las personas, cuando hemos adquirido una propiedad, lo hemos hecho gracias a un crédito hipotecario. Entonces hacemos este tipo de ecuación, y es otro ejercicio que es muy importante, sobre todo cuando ya llevamos, para alguien muy joven quizá dirá, bueno, es que yo todavía no tengo nada y tampoco tengo deudas y esa es la situación ideal. Pero quienes ya hemos avanzado en la vida profesional, pues hemos intentado hacer algo de patrimonio, y esto nos da mucha claridad para saber dónde andamos. Sobre todo, y cuando hablamos de finanzas en familia, cuando tenemos que llevar este plan de decir, bueno, la estrategia de retiro va a ser 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, porque yo hago una estrategia de retiro que no nada más me va a beneficiar a mí, sino que va a beneficiar a los hijos en el futuro, si es que planeo tenerlos o ya los tengo. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener que destinar parte de su ingreso en el futuro para fondear mi retiro. Vamos a ver cómo le hacemos o cómo vamos a construir este balance patrimonial. Entonces, pasamos a nuestro siguiente paso práctico,
y nos vamos al paso número 4, que es otra actividad que ustedes van a realizar con mucha calma y van a sacar estados de cuenta de las tarjetas y van a decir, bueno, esto es lo que se debe de tarjetas, esto es lo que se debe del auto, esto es lo que se debe de las hipotecas o deudas varias, pero también eso es lo que tenemos, porque es muy padre decir, bueno, yo con esto que debo he fondeado el patrimonio que ya tengo. Entonces, tengo este crédito del auto, sí, pero también tengo un auto que vale esta cantidad y se van a dar cuenta que al final llegamos al balance de nuestra ecuación. Sigue la pregunta de los 64,000, quienes ya tenemos camino recorrido, sabemos de que, que esto era un chiste ya añejo, pero o sea, los voy a plantear para los que son más jóvenes, les voy a decir, bueno, es la pregunta más interesante de todo, ¿no? Bueno, Carla, ya me dijiste que sí necesito tener una meta. O sea, ya me vi en las montañas, o ya me vi viviendo en otro país, o ya me vi viviendo en mi ciudad, pero dedicándome a pintar, porque siempre he sido muy joven. Como ustedes hayan definido cómo va a ser esa estrategia de retiro, ahí van a estar. Entonces, ¿cuánto van a necesitar en el futuro? Que eso hicimos en el paso 2, era, bueno, como de cuánto necesito un ingreso mensual para poder fondear esa estrategia. Entonces ya teníamos el ingreso mensual. Ahora vamos a ver cómo vamos a construir ese monto que vamos a necesitar tener acumulado. Entonces, muy bien. ¿Cuánto necesito ahorrar mensualmente por cada millón acumulado? Entonces yo les hice aquí una tablita, eso lo hacemos mucho con simulado, con Excel, matemáticas financieras. Ya he hecho algunos ejemplos con ChatGPT y no he logrado así hacer el tuneo exacto, pero vamos a llegar ahí. Muy importante, entonces les hice una tablita nada más para que ustedes pudieran ver por dónde va. Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio con esta simulación y les voy a decir, si ustedes tuvieran su dinero invertido en una cuenta que les da un rendimiento del 1%, y tuvieran 10 años de distancia, si ustedes definen su edad de retiro a los 65 años y hoy tienen 55, quiere decir que mensualmente, por cada millón que necesiten acumular, necesitarían ahorrar 7,927 pesos mensuales. Vámonos al extremo opuesto. Supongamos que está aquí entre las personas que están conectadas, tenemos a alguien que está súper joven, que le faltan 40 años para retirarse y que consigue una inversión con un rendimiento del 20%. Fíjense cómo cambia la cantidad el esfuerzo de ahorro que tenemos que hacer mensualmente de acuerdo a la tasa de interés y al tiempo, porque son nuestros dos factores fundamentales que pegan en cada inversión. Quiere decir que alguien que logre hacer una inversión del 20% y le falten 40 años para retirarse, mensualmente solamente tendría que ahorrar 6 pesos. O sea, esto es, no sé ustedes, pero creo que a mí siempre que hago el ejercicio y tengo 20 años haciendo este tipo de ejercicio, pero siempre me impacta decir, oye, es que con 6 pesos, si a mí me hubieran dicho cuando terminé la escuela que metiera 6 pesos mensuales a una muy buena inversión, ya estaría yo del otro lado. Así es que, ¿cuál es el mensaje que quiero que se lleven de esta filmina? Es que el mejor momento para empezar a planear y a construir nuestra estrategia de retiros a partir de hoy, porque entre más tarde comencemos, mayor esfuerzo tendremos que hacer. Entonces, hay que buscar inversiones de rentabilidad, sí, pero lo que es más importante es el tiempo, tiempo y la constancia. No dejarlo para después ni permitir que tengamos estos gaps o estos espacios de tiempo en los que dejemos de pensar en la importancia de la estrategia para nuestro retiro. Ya quedamos que este es el esfuerzo que tendríamos que estar haciendo. Entonces, tenemos tasas de interés, tenemos el tiempo que nos falta para retirarnos, pero vamos a ver por dónde vamos a llegar. O sea, cuáles son los caminos que vamos a utilizar para llegar a esa meta. Las estrategias de inversión que están a nuestra mano, que estas no son todas las que están, ni están todas las que son, pero sí las más comunes y puedo mencionarles 5. La primera es la Afore. ¿Qué es la Afore? Que es un fondo gubernamental en donde gobierno, empleado y patrón colaboran de forma tripartita para construir un fondo de retiro que está regulado,
porque hay una regulación que protege la inversión que se hace, que la mayor parte de la aportación, la carga de la mayor parte de la aportación la tiene el patrón y que no podemos quitar dinero de esa cuenta cuando queramos. Hace poco alguien me preguntó si podía retirar dinero de su Afore porque ahora que van a empezar los conciertos de Luis Miguel, hay que estar en primera fila y yo podré estar muy de acuerdo con esa persona en que hay que estar en el concierto. Sin embargo, afortunadamente no podemos hacer retiros del Afore porque imagínense que cada vez que se nos antoja algo, fuéramos a retirar de nuestro fondo de pensión del Afore y bueno, llegaríamos a los 65 años y con un gran cero ahí ahorrado. Entonces, esa es una de las mayores ventajas del Afore, que es ahorrar a fuerza, ahorrar aunque no queramos. Y además sin dolor, porque el patrón, quienes tienen una relación laboral ya tienen asegurado, pero quienes no tienen una relación laboral, quienes de ustedes se dedican al emprendimiento, tienen un negocio propio o que no tienen un negocio propio, que están en una pausa laboral, pero que sí de alguna forma reciben algún ingreso con pareja, un ingreso familiar, podemos hacer aportaciones independientes en la Afore. Vamos a entrar a eso un poco más adelante. Pero otro camino, nuestra segunda estrategia para construir ese patrimonio para el retiro son los planes de pensión privado o lo que llamamos los PPRs, que son planes que generalmente son aseguradoras o instituciones financieras privadas que se dedican a ofrecer estos planes de ahorro para el retiro y cuya ventaja es que tienen no solamente la parte donde tenemos de alguna manera al hacer un contrato la obligación de ahorrar, sino que también nos ayuda a tener esta obligación contractual porque tenemos esta forma de obligación de contrato. Y otra gran ventaja que tiene es la deducibilidad fiscal. Es decir, quiere decir que si ahorramos para nuestro retiro, el gobierno nos premia y vamos a pagar menos impuestos. Hasta cierto tope sí, pero también es bueno saber que podemos acudir a un plan de pensión privado. Y una última ventaja que me gustaría mencionar sobre los PPRs es que nosotros podemos escoger nuestro perfil como inversionista. En las Afores, el perfil de riesgo como inversionista lo define nuestra edad. Personas más jóvenes están invertidas en portafolios un poco más arriesgados y conforme vamos avanzando en grupos de edades, los riesgos o las carteras de inversión van siendo más conservadoras. En un PPR yo podría tener 59 años y decir, no, a mí sí me gusta arriesgar mucho, entonces ponme en planes que ganan más, tienen más riesgos, estoy yo dispuesta a asumir esos riesgos y esa es la ventaja que tiene un plan de pensión privado. Una tercera opción serían las inversiones propias. Y esto va desde invertir en CETES directo, desde 100 pesos, de forma mensual, semanal, semestral, como ustedes quieran, sin ninguna presión, a buenas tasas. No tenemos la parte de la deducibilidad fiscal, pero sí tenemos más flexibilidad y podemos construir diferentes portafolios de inversión que nos van a ayudar a diversificar. Una tercera opción, y esto aquí es donde celebro mucho a las personas que tienen un emprendimiento, es que ya saben esta parte de aprender a generar ingresos. Y cuando hablamos de ingresos pasivos es esa posibilidad de generar ingresos aún sin trabajar. Esa parte donde el emprendedor se convierte en empresario y vaya o no todos los días a su negocio, puede recibir ingresos pasivos, ingresos de forma pasiva de su emprendimiento. Eso es también una excelente forma de pensar en el retiro. O sea, ¿qué puedo yo hacer para, aunque esté en una relación laboral, pero está recibiendo un ingreso adicional? Y finalmente, y por eso les había hecho mucho énfasis en que el patrimonio, crear patrimonio es muy importante, es por la posibilidad de, llegado el momento del retiro, si tenemos una propiedad, poder hacer una hipoteca inversa. ¿Cómo funcionan las hipotecas inversas? Es el banco, así como nos prestó para comprar la casa, el banco nos va a prestar cierto dinero, pues nos va a dar una renta a cuenta de nuestra casa. Y cuando dejamos de estar en este plano existencial, para decir más bonito, es cuando morimos, el banco pasa a ser propietario de nuestra casa. Entonces, como pueden ver, esta estrategia de retiro tiene muchas ventajas porque no nada más estamos apostando a un solo camino, que sería el PPR, a la Afore o a mi negocio, sino que si aprendemos que tenemos al menos 5 diferentes caminos, podemos irnos por la parte de la diversificación.
Ahora, vámonos a nuestro cuadernillo de trabajo y lleguemos al paso 5, que es revisar la Afore. Todos los que hemos tenido una relación laboral, esté hoy vigente o no esté vigente, si algún día hemos tenido un número del Seguro Social o un contrato de gobierno en el ISSSTE, tenemos una Afore. Si trabajamos para el gobierno, estamos en pensionista, y si no, tenemos una de las diferentes opciones de Afore que existen en nuestro país. Entonces, primer paso es, ¿en qué Afore estoy? Sorprendentemente, me topo en el día a día con muchas personas que no saben ni en qué Afore estás. Generalmente, las personas más jóvenes que cuando inician una relación laboral, firman el contrato con recursos humanos y recursos humanos les dices, bueno, la Afore, hay la que X, no es algo que se tenga muy a la vista, y después terminan en una Afore que tiene el mayor número de cuentas y es la que da menor rendimiento porque es la que más capta a este tipo de personas que no tienen mucha visión del retiro. Entonces, lo más importante para empezar es en qué Afore estoy. Si no saben en qué Afore están, nada más entran a la página de CONSAR, que es la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, con su CURP y número de seguro social, les va a ayudar a saber identificar en qué Afore están. Segunda tarea es cuál es el saldo de su cuenta de retiro cesantía y vejez, porque ahí, aunque sea 3 pesos, ¿se acuerdan que les dije al principio que no había que menospreciar lo que ya tuviéramos ahorrado? Entonces, esto que hay en la cuenta de retiro cesantía y vejez es algo que ya tenemos y es algo que está generando un interés y es algo que está creciendo y nos va a ayudar a llegar a esa cantidad que definimos al inicio del paso 2. ¿Cuánto aporta tu patrón bimestralmente a tu Afore? Si estamos empleados, si trabajamos para una empresa, entonces nuestro patrón tiene la obligación de hacer aportaciones bimestrales a la Afore. Hoy en día es del 6.5% del salario y se aprobó una nueva ley que va a ir creciendo esto a lo largo de los siguientes 10 años, se va a ir creciendo el porcentaje de aportaciones, pero para efectos prácticos pensemos que hoy se están aportando el 6.5 del salario. Muy importante es que sepamos identificar cuántos aporta trimestralmente, porque esa es la cantidad que vamos a utilizar como cantidad o como eje para el cálculo de las aportaciones adicionales que tendríamos que estar haciendo para llegar a nuestra meta de retiro. La más crucial que vamos a ver a continuación es la importancia de saber cuál es el rendimiento actual de la Afore, porque no todas las Afores son lo mismo, y aunque la ventana de dispersión entre la Afore que da mayor rendimiento neto y la Afore que da menor rendimiento neto suelen dar en alrededor de un 1.5% porcentuales, y las personas dicen, ay, es que un 1.5% porcentual ni pinta ni el esfuerzo de hacer un cambio de Afore. Créanme que si estamos hablando de estrategias de 25, 20, 30, 40 años, esa diferencia del 1.5% de rendimiento les va a hacer una diferencia brutal y se los voy a demostrar en el siguiente slide. Pero por favor, no dejen de hacer esta tarea del paso número 5, que es revisar en qué Afore estoy, cuánto llevo acumulado ya, cuánto tengo en mi cuenta de retiro cesantía y vejez y cuánto aporta mi patrón bimestralmente a la Afore. Del Infonavit, ni se emocionen, el Infonavit es otro fondo que ya sea que tengan un crédito para hacer una casa, construir alguna vez o no lo usen para hacer mejoras en la casa que ya tienen, ese dinero no está creciendo al ritmo que crece no está generando los rendimientos que genera la Afore, ni van a contar para su retiro. Así es que solamente debemos de contar como saldo inicial de nuestro ahorro para el Afore lo que ya tengamos en esa cuenta de retiro, cesantía y vejez. Esta es la parte donde tenemos que despejar la mente y decir, a ver, ¿cómo me voy a enfocar? ¿Y cuánto necesito? Con mi situación actual, dada mi situación actual, lo que estoy ahorrando mensualmente en una Afore y lo que quiero lograr en el largo plazo, ¿cuál es el esfuerzo adicional? Y esto nos va a decir de qué tamaño es el ahorro que tenemos que programar de forma mensual, de forma bimestral, anual, como ustedes decidan, pero hay una ventana que hay que cubrir. Entonces vamos a regresar a nuestro ejercicio, ¿no? Habíamos dicho al principio que si yo cumplo 65 años y estimo que quiero estar cubierta
hasta cumplir los 90 años, quiere decir que me van a faltar 25 años. Para esos 25 años, si yo decidí que quiero tener un ingreso mensual en el retiro de 40,000 pesos, quiere a una tasa, y esta tasa, les comento, estoy tomando la tasa sin riesgo de CETES, quiere decir que tendría mi dinero ahí invertido en una inversión sin riesgo, que hoy en día está dando el 11.27%. Esta tasa no es constante ni se va a mantener a lo largo de los 40 años. Entonces vamos a tener que ir reevaluando nuestra estrategia, pero es un buen punto de partida. Entonces voy a llegar a los 65 años y lo que haya ahorrado lo voy a depositar en una inversión sin riesgo. Bueno, pues para tener 40,000 pesos mensuales, para vivir con una renta de 40,000 pesos mensuales durante 25 años, que estimo que voy a vivir muy a gusto en el retiro, necesito haber ahorrado 4 millones de pesos. Muy bien, excelente. La siguiente pregunta es, ¿cuánto debería de estar ahorrando hoy para lograr esos 4 millones de pesos? Y entonces, vean, la tabla de aquí abajo, esta tabla me está diciendo dado cierta tasa de interés y cierto número de años que me faltan para llegar a los 65 años, cuánto necesito ahorrar mensualmente. O sea, esto es un ahorro mensual. Entonces, yo aquí de forma un poco arbitraria, y ya les decía que lo hice arbitraria porque para una persona de 40 años, la Afore está dando en promedio un 5% de rendimiento y CETES está dando 11%. Entonces hice una ponderación mágica en mi mente y dije, bueno, una buena tasa de crecimiento de mis inversiones es el 8%. A este 8%, como tengo 40 años, me faltan 25 años para llegar a los 65. Esto significa que tendría que estar ahorrando para cada millón, para juntar cada millón, tendría que estar ahorrando 1,051 pesos mensuales. Y como quiero juntar 4 millones, lo voy a multiplicar por 4. Entonces, mi cantidad de ahorro es de 4,204 pesos. Ahora les dije que su patrón o quienes tienen Afore, quienes tienen una relación laboral vigente, su patrón está aportando el día de hoy 6.5%. El patrón lo hace bimestral, pero aquí vamos a hacer números mensuales para peras con peras, manzanas con manzanas. ¿Y qué quiere decir? Que si gano 40,000 pesos, si ya hoy ganaba 40,000 pesos, también decidí que me quería retirar con 40,000, pero si ustedes ganan 40,000 pesos, lo que se está aportando mensualmente a su Afore son 2,600 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si yo continúo nada más pensando en que la Afore es lo único que me va a permitir llegar al retiro, pues no voy a llegar con mis 40,000 pesos, porque nada más estoy ahorrando la mitad de lo que necesito, un poco más de la mitad en este caso. Si alguien en esta situación está aportando 2,600 pesos en su Afore y necesita 4,200, quiere decir que necesita hacer un esfuerzo adicional por la diferencia. 4,204 menos 2,600, Garra me da 1,600 pesos adicionales, que es la diferencia entre los 4,204 que necesito menos los 2,600. Ya tenemos una meta. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de hacer una radiografía mensual de mis finanzas, donde yo estableciera cuáles son mis hábitos de consumo, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos? Bueno, era prácticamente para poder decir si yo puedo cubrir esta diferencia. Si hoy encuentro un hueco en mi presupuesto mensual, o sea, la posibilidad de ahorrar esa diferencia entre los 4,200 que necesito para juntar los 4 millones y los 2,600 que se están aportando en mi Afore, quiere decir que ya estoy del otro lado. ¿Por qué? Porque voy a llegar, si ese dinero lo invierto a una tasa que va a estar de forma muy conservadora. Podríamos hacer mejores inversiones más arriesgadas, pero estaremos dispuestos a asumir mayor riesgo, pero esto va al gusto de cada uno de nosotros. Lo importante es saber qué tan lejos estamos de la meta. Quienes de ustedes hoy no tienen una relación laboral, no están aportando en su Afore, quiere decir
que mensualmente el esfuerzo que tienen que hacer es de 4,204 pesos mensuales. Hay que aplicarse. Entonces, en lugar de estar buscando un hueco de 1,600 pesos, habría que buscar un ahorro o una reducción de gastos de 4,204. Fíjense la importancia. Les dije que era muy importante saber en qué Afore estábamos, porque la diferencia entre estar en la Afore que menos rendimiento le da hoy a una persona de 40 años, que es de 4,5% de rendimiento neto, a una Afore que da el 6,3% de rendimiento, les había dicho, las diferencias están en orden del 1,5, un poco más de rendimiento neto. ¿Cómo va a afectar eso la cantidad a la que van a llegar? Si ustedes se quedan en esta Afore que da el menor rendimiento anual neto, pues van a llegar aportando sus 2,600 pesos, que es el 6,5% de los 40,000, van a llegar a la edad de retiro con 3,500,000, pero si fueron y se movieron a la Afore que les daba más rendimiento, llegarían con 2 millones de pesos de diferencia. Y esto, no sé, para ustedes, pero para mí en lo personal, sí pinta. O sea, sí es algo por lo que vale la pena esforzarse. Una mala noticia, pues esta es la mala noticia que les tengo que dar. Y la mala noticia es que debido a las minusvalías, a las diferencias, todo este asunto de los vaivenes de la economía y las minusvalías que han tenido los portafolios de Afore, hoy por hoy los traspasos de Afore, es decir, que el cambiarme, ay, me voy a dar cuenta que estoy en la Afore que menos da y me quiero ir rápidamente a la Afore que más da, bueno, está detenido. ¿Por cuánto tiempo va a estar detenido? Porque dice el gobierno, no, igual que te protejo para que no saques de tu Afore para irte a comprar boletos de Luis Miguel, te voy a proteger para que no tengas que asumir las minusvalías de los portafolios de las Afores. Entonces, ¿por cuánto tiempo va a estar detenido? No lo sabemos, pero probablemente no sea demasiado. Parece ser, los analistas económicos dicen que vienen ya momentos de estabilidad en el siguiente año, y la tarea pendiente que les voy a dejar es decir, oye, yo ando en la Afore de por acá, o ando en la Afore de por acá, es estar checando, estar monitoreando las noticias para que en el momento que el gobierno dé luz verde para hacer traspasos entre Afores, ustedes sean de los primeritos que corran a la Afore de que les dé mayor rendimiento. Y esto se los voy a decir así como va. O sea, estar en la Afore de mayor rendimiento es a partir de hoy una tarea obligatoria. Esto es como de mercenarios, tenemos que ir siempre persiguiendo los mejores rendimientos porque es lo que va a hacer una diferencia muy importante en la cantidad de dinero que vamos a tener acumulado en nuestro futuro. Es fundamental que corramos a hacer este ejercicio. Esto es lo que vamos a hacer en nuestro paso número 6, cuantificar el ahorro adicional necesario para lograr esa meta. Entonces, ustedes ya cuantificaron y se van a poner de pendiente es irme en cuanto me pueda ir a la mejor Afore, tengo que correr hacia allá. Mucho ojo y tengan cuidado con esto. Esta es la Afore, lo que yo les estoy compartiendo es la Afore en donde están los nacidos del 84. Pero si ustedes están en otra CIEFORE, tienen que checar cuáles son, para estar persiguiendo su Afore, tienen que checar en su estado de cuenta de la Afore, que ahora ya van a saber en cuál están, cada vez que reciban el estado de cuenta de su Afore, a abrirlo, y por ley las Afores tienen la obligación de ponerles este cuadrito hasta abajo en su estado de cuenta diciéndoles cuál es el rendimiento, la tabla de rendimientos netos de las Afores. Entonces, si andan por acá, es momento de cambiarse. En cuanto pueden moverse de Afore, hay que irse a la Afore que les dé más. Hay personas que me dicen, oye, es que yo no confío en las Afores, no me gustan las carteras de inversión. Todas las Afores tienen una cosa que se llama el prospecto de inversión, que ahí cuando tengan un momento de mucha aburrición, si tienen mucha curiosidad, pueden googlear y decir, oye, yo quiero el prospecto de inversión de la CIEFORE fulanita, de la Afore tal, y va a estar por ahí en internet, entonces lo bajan, leen y ven qué trae en la panza Afore, en qué tipo de obras o de instrumentos se están metiendo el dinero Afore. Entonces hay personas que hacen esto y dicen, a mí no me late,
yo quiero diversificar, quiero llevar mi riesgo. Muy bien, pues para eso habíamos hablado que existía otro camino, una vía alterna, que era el plan de pensión privado. Entonces, estos planes de pensión pueden igual googlear y les van a salir ahí al menos 6 o 7 opciones de planes de pensiones privados en México, evaluar cuál es el que más le conviene y que ustedes ya tienen ese monto. Ahora, ojo, muchas veces estos planes de pensiones privados tienen otra monería, que es, incluyen un seguro que te dice, oye, tú quieres ahorrar para llegar a los 65 años, pero ¿qué tal si no llegas? Entonces, ¿qué te parece si te vendo un seguro amarrado a tu producto de inversión y si mueres antes del plazo que tienes ahorrado, yo puedo cubrirte ese riesgo? O si por alguna circunstancia ya no puedes seguir trabajando y puedo venderte un seguro de invalidez. Esto es buenísimo. Sí, un seguro no es para hacernos millonarios. Jamás vamos a hacer un buen negocio de un seguro. El seguro es un instrumento que nos permite traspasar nuestros riesgos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que si ustedes necesitaban ahorrar 1,600 pesos para llegar a esos 4,000 que calculamos, probablemente van a tener que hacer aportaciones más grandes en su PPR, porque de la mensualidad que ustedes van a aportar a su PPR, hay una cantidad de dinero que se va a destinar al seguro. La ventaja es que ustedes ya saben, tienen una prox de a cuánto querían llegar, a qué cantidad necesitaban acumular al final de su retiro. Entonces, su asesor, cualquiera que sea el producto o la institución financiera que ustedes elijan, tendrá que enseñarles cómo están las corridas financieras, que esto de las corridas les va a dar una sábana donde les dice, mira, tus aportaciones a lo largo del tiempo, de forma mensual, se van a ir acumulando de esta forma para que llegues a esta meta de ahorro para tu retiro. Y como ustedes ya son muy inteligentes porque vinieron al webinar y ya lo calcularon, entonces van a decir, pues me conviene o no me conviene y voy a evaluar otro producto. Otra ventaja que les había comentado de estos planes de pensión para el retiro es la deducibilidad fiscal. Ojo, la ley ha cambiado. Anteriormente se permitía deducir un mayor monto de las aportaciones, quiere decir que nos premiaban el ahorro para el retiro. Ahora ese premio es más chico porque nos lo juntaron con las otras deducciones personales que podemos hacer para disminuir nuestra base gravable. Base en slang, en idioma común y corriente que entendemos todos los humanos, es antes el gobierno nos dejaba pagar menos impuestos y ahora y ahora ya se puso más estricto. Consejo, yo creo que este es un excelente, si no queremos dejar todo en la FORE, si no queremos confiar plenamente en la FORE y queremos diversificar, bueno, una primera opción es irnos con un plan de pensión privado que nos va a permitir cubrir riesgos y topar ese premio fiscal. Cuando ya topamos el riesgo, la deducibilidad fiscal, entonces es momento de irnos a nuestro siguiente camino, que es a nuestra siguiente estrategia, que es las inversiones, buscar educarnos y conocer acerca de instrumentos de inversión. La inversión más sencillita, la de que cualquier ser humano de a pie, cualquier mortal de a pie puede hacer, es entrar a la página de CETES Directo en www.cetesdirecto.com, invertir 100 pesotes. Inviertes 100 pesos y te va a dar 11.3% de rendimiento anual. Ojo, eso es lo que te da hoy. Las tasas de interés cambian conforme cambian las condiciones de la economía, pero para que se den una idea. Y después, como van a aprender y les va a gustar esto de ver que cada vez están más cerca de su situación de retiro soñado, lo que va a suceder es que se van a convertir en inversionistas más sofisticados. Entonces van a ir creciendo, van a ir aprendiendo más sobre inversiones y podrán experimentar otros instrumentos de inversión. Cada uno de nosotros tenemos diferentes perfiles de riesgo y otra opción, una última, que no es la última, al contrario, yo diría que es la más importante, es ir creando ese patrimonio, que puede ser mediante inversiones, mediante bienes raíces, mediante otro tipo de bienes que generen valor a lo largo del tiempo. Ojo, un coche no es una inversión, todo aquello que disminuya su valor a lo largo del tiempo no es una buena inversión. Siempre piensen en crear patrimonio como aquello en donde voy a poner mi dinero y cuando decida vender eso que estoy adquiriendo hoy, voy a tener una plusvalía, voy a ganar un poco más de lo que me costó. Si en donde quieren invertir cumple ese primer criterio, van bien. Es en esta estrategia de creación de patrimonio.
Ingresos pasivos, bueno, esto ya es todo un tema de emprendimiento y de generar otros ingresos. Clara ofrece bastantes estas asesorías para el emprendimiento, entonces es un excelente recurso para acercarse y decir, oye, ya vi que hay que hacer un esfuerzo importante para mi retiro, entonces, ¿qué talento tengo hoy que puedo convertir en un ingreso pasivo que me ayude a fondear mi estrategia de retiro? Y se los dejo ahí como comercial, pero es muy importante poder monetizar lo que sabemos hacer. Los talentos con los que tenemos, no hay talento no monetizable, es saber acercarnos a las personas que nos ayuden a fundamentar la estrategia para monetizar ese talento. Entonces, no hay idea mala, pero sí hay ideas mal llevadas a la práctica. Entonces, los dejo como una reflexión. Esto puede ser para algunos que dicen, no, yo estoy a todo dar en mi trabajo, me absorbe el 100% de mi tiempo y voy muy bien. Hay otros caminos por los que puedo llegar a fondear mi estrategia de retiro y es súper válido, entonces váyanse por ahí. Y la última, ¿cómo queremos llegar a esos 65 años? De nada sirve llegar con un mundo de dinero si no vamos a poder disfrutarlo. Entonces, para mí es fundamental decirles que toda estrategia de retiro no debe de considerar únicamente la parte financiera, debe de cuidar esta parte donde cuidamos nuestra salud, donde nos seguimos educando para ser activos valiosos, donde podamos crecer nuestra capacidad de generar ingresos a lo largo del tiempo, y eso lo hacemos pues adquiriendo nuevas habilidades, pero también cuidando nuestra salud. Entonces, este es el comercial de hay que cuidarnos, hay que buscar que vamos a llegar a esa edad de retiro en nuestra mejor forma física. Me voy a pasar a la parte de la ejecución, que es nuestro último paso de la tarea en nuestro cuadernillo, y es definir el plan de acción, porque es muy importante, porque ya vinieron, ya le dedicaron una hora de su vida a escuchar un webinar sobre la importancia del retiro, sobre cómo calcular el monto del retiro, pero de nada sirve si no nos vamos de esta sesión sin conocer la importancia de tener un plan, de sentarnos y tener un momento de reflexión, de decir, ¿cuáles son las 5 acciones que me van a llevar a lograr acumular la cantidad que necesito para mi retiro? Entonces, primera acción puede ser, bueno, ahorrar mensualmente, o otra parte puede ser matar mis deudas, eliminar, pagar rápidamente mis deudas para poder destinar más cantidad de mi ahorro, o puedo hacerme el compromiso de aventarme ya para comprar mi primera propiedad, si lo he dejado pendiente. Otra puede ser estudiar una nueva y adquirir una nueva habilidad que pueda monetizar o iniciar un negocio, cualquiera que sea el camino que ustedes elijan, pero es muy importante que se tomen el momento donde si se sienten y establezcan las bases que les van a permitir llegar a su estrategia de retiro. Y finalmente, pues saber que hay que empezar a ejecutar. Si una estrategia sin ejecución no vale, hay una frase que quiero compartirles que dice, una visión sin acción es solo un sueño, una acción sin visión carece de sentido, pero una visión con acción puede cambiar el mundo. Y aquí se trata de cambiar nuestro mundo y la forma en la que vamos a enfrentar nuestro retiro, en esa diferencia que podemos hacer a partir de hoy para llegar a los 65 años de la mejor forma posible, de la mejor forma que hoy nos podemos imaginar. Es una invitación para que esto no quede en un saco roto. A partir de hoy, la planificación de retiro tiene que volverse parte de lo que respiramos todos los días. Cada peso que gastamos, cada peso que ingresamos, debemos de pensar qué pedacito de este peso se va a ir para fondear mi sueño del retiro, porque el retiro al final del día es eso, es un sueño, como queremos llegar, y las acciones que vamos a tomar en el día a día es la parte que nos va a permitir llegar a cumplir ese sueño. Hay que corregir. No hay estrategias perfectas. Quien les diga que hizo un plan y que funcionó el plan del paso 1 al 100 perfecto sin contratiempos, les está diciendo una mentira. Todas las estrategias van a tener retos, todas las estrategias van a tener obstáculos, las tasas de interés van a cambiar, los rendimientos de las afores van a cambiar, los riesgos a los que vamos a estar expuestos van a cambiar, y a cada uno de esos cambios
vamos a ir replanteando nuestra estrategia de retiro, ¿no? Es decir, hoy, bueno, es que Carla en el 2023 me dijo que con 4,000 pesos mensuales al mes la hacía, no, pues a lo mejor hoy eran 4,000, pero el mes que entra eran 3,000 y dentro de 2 años van a ser 10,000. Entonces hay que ir rebalanceando y acomodando las pelotas en el frasco para que llegue y se llene más de esos granitos de arena que vamos a ir acumulando para lograr esa estrategia de nuestro retiro. Y recuerden, el retiro no es de grandes acciones, o sea, lograr el retiro que queremos lograr y con el que soñamos, no se logra con 3 grandes acciones magníficas y fastuosas que vamos a hacer hoy. Se va a lograr con pequeñas acciones que vamos a tomar en el día a día, pequeños caminos, pequeñas decisiones. Hay que decir muchos pequeñísimos nos, hay que renunciar a cositas muy pequeñas para lograr un gran sí en el futuro, y con ese pensamiento pues me quiero despedir. Un placer, encantada de acompañarlos y muy contenta de que les pueda servir algo de lo que platicamos hoy para que nos veamos todos en el retiro y nos saludemos y digamos, éramos de los que sí planeamos nuestro retiro.